Shalom amigos, un placer saludarles y estar de nuevo con ustedes. Seguimos con las enseñanzas de Orjot Tzadikim. En esta oportunidad estaremos viendo el tema el enojo. Así que comenzamos. El enojo es un atributo malo. Así como el escorbuto es una enfermedad del cuerpo, el enojo es una enfermedad del alma. Nuestros sabios nos enseñan en Nedarim 22a y Cogelet 11:10. Todo el que se enoja es dominado por todas las formas de Geinón, como está escrito: aparta el enojo de tu corazón y elimina el mal de tu carne. Y el único mal que hay es el Geinón, pues está escrito: toda la obra de Dios sirve a su propósito, incluso el malvado. Sirve para el día del mal. Mishle 16:4. Además, lo agobian los dolores abdominales, como está escrito: y Dios te dará allá un corazón amedrentado, ojos desfallecientes y un alma abatida. Devarim 28:65. ¿Qué es aquello que hace desfallecer los ojos y abate el alma? Los dolores abdominales. Y también agregan nuestros sabios, en Nedarim 22b, todo aquel que se enoja hasta la Shejina deja de serle importante, como está escrito: el malvado con la altivez de su ira dice: Dios no reclamará. Solo piensa en que no hay Dios. Tehilín 10:4. Y además olvida lo que estudió y aumenta su insensatez, como está escrito: porque la ira en el seno de los insensatos reposa. Cogelet 7:9. Y el insensato expone su bajeza. Mishle 13:16. Además, se sabe que sus pecados superan a sus méritos, pues está escrito: el iracundo abunda en transgresiones. Mishlei 29:22. Y su castigo es inmenso. Como dice el versículo: el que aumenta su ira se acarrea su castigo. Mishle 19:19. Si evitas el enojo, no pecarás. Fíjate cómo la mayoría de la gente, cuando se enoja y se aferra a su enojo, no presta atención a lo que hace por culpa de ese sentimiento. Hace muchas cosas que no haría si estuviera tranquila, ya que el enojo provoca que se pierda la razón y se llega al punto de hablar con tanto enfado que comienza una disputa y se acaba en una pelea. Por eso a la persona que se enoja le resulta imposible librarse de los peores pecados. Así enseñó Eliyahu el profeta a Rab Yehudá. Berajot 29b. Si evitas el enojo, no pecarás. Y nos enseñan nuestros sabios. En Erubín 65b, al hombre se le conoce por tres cosas, y una de ellas es el enojo, porque cuando se enoja revela quién es realmente. Si el enojo domina a su inteligencia y si se comporta como si no tuviera razón, su enojo prevalece. Pero si su inteligencia supera su enojo poniendo freno a su lengua y evita hacer cosas que no haría si no estuviera enojado, su inteligencia prevalece. Y, dicen nuestros sabios en Pesajín 113b, son tres las personas que Dios ama, y una de ellas es la que no se enoja. Y también nos enseñan en Abot 2:5, el severo no puede enseñar, ya que sus alumnos, por temor a su reacción, tienen miedo de hacer preguntas. No sea que se enoje. Y aunque se atrevieran a hacerlas,
no tiene la paciencia de explicarles cómo es debido, además de responderles con enojo, y por lo mismo se quedarían sin entender. En cuanto a los alumnos, aunque su maestro se enoje con ellos, deben preguntar e insistir, sin tener miedo del enojo y sin pelear con su maestro. Pues al respecto nuestros maestros advierten con el versículo, el que opta por la ira consigue contiendas. Mishle 30:33. Aquel cuyo maestro se enoja con él una o dos veces y no dice nada, tiene el mérito de discernir entre las leyes del derecho civil y las de pena capital. Y nos enseña el maestro. No hay nada más difícil en materia de ley que discernir entre las leyes de derecho civil y las de pena capital. Midrash Mishle, Tratado de Berajot 63b. Hasta en el hogar es despreciado el irritable. La persona que se enoja con facilidad no encuentra gracia a los ojos de los demás y acaban por odiarlo. De esa manera la gente tampoco ve con agrado nada de lo que haga, ni aunque sepa Torá y haga buenas acciones. La gente no lo toma como ejemplo, explicó Rav Safra. Tratado de Kiddushin 41a. El hombre iracundo no cosecha más que su ira, mientras que el hombre bueno le dan de probar del fruto de sus obras en este mundo. El hombre enojón es visto como una carga entre los de su familia, ya que constantemente oyen que está enojado y tienen que aguantar sus quejas. Además, no es raro que caiga en el pecado, pues agobia a su familia con miedo innecesario, como fue el caso de Rabí Haniná ben Gamliel, que por el miedo que le tenía su familia por poco le dan de comer una parte de un animal vivo. Tratado de Gitín 7a. No comer un pedazo de un animal vivo constituye uno de los 7 preceptos universales que fueron ordenados a Noaj después del diluvio. Del enojo a la disputa, un paso. El hombre que se enoja no es indulgente ni perdona cuando lo insultan, dado que mejor prefiere vengarse y rezongar. El enojo empuja a la persona a la discusión. Cuando se enoja con sus amigos, ellos se pelean con él o viceversa, y cuando discuten surge la envidia y el odio. Bien conoces el mal que acarrea la discusión, que ya te explicaré en el capítulo específico sobre ese tema. El enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno, ya que cuando el hombre se enoja no puede apiadarse del pobre. Por otro lado, vemos que el versículo dice sobre Dios, en la hora de ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Algo de lo que el hombre de carne y hueso está muy lejos de conseguir. El enojo arruina la capacidad de concentración durante el rezo. Además, la Shejinah no se posa sobre el que está enojado. Pesajim 66b. De nada sirven los buenos atributos cuando hay enojo. El que se enoja con facilidad no puede llegar a ser un gran sabio, pues el enojo ahuyenta la sabiduría de su mente. Pesajim 66b. De modo que no puede ni contestar correctamente ni reprender como se debe, y todo cuanto diga carecerá de sensatez. El que se enoja se priva del regaño y la reprensión, ya que nadie estará dispuesto a señalarle sus errores y sus malos caminos, no sea que se enfade con el que se mete en sus asuntos, y aunque alguien llegara a reprenderlo, su enojo no le permitirá hacerle caso. En resumen, el enojo no admitirá ningún atributo bueno si no se deshace del enojo que alberga en el corazón.
Y del mismo modo que el enojón no puede aceptar que lo reprendan, tampoco puede reprender, pues la Torá dice, has de reprender a tu prójimo, pero no has de cargar con pecado por su causa. Vaikra 19:17. Empieza por reprenderlo con amabilidad y a solas. Explícale con palabras suaves y dulces que lo que le dices es por su bien, y de esa forma evitarás incurrir en un pecado por él. Pero si desde un principio lo reprendes a gritos y con furia, poniéndolo en vergüenza, entonces sí que estarás cometiendo un pecado, pues él no estará dispuesto a aceptar tu reprensión, porque así es la gente cuando la persona se dirige a su compañero con agresión, entonces éste le responde a la defensiva y no se deja doblegar. Al respecto nos enseña el sabio. Las palabras de los sabios, dichas con amabilidad, son escuchadas. Cogelet 9:17. Bien conocemos el caso de Gilel y Shammai y los tres Gerim. ¿Qué dijeron sobre ellos? Shabbat 31a. El rigor de Shammai fue como sacarnos de este mundo, pero la humildad de Gilel nos puso bajo las alas de la Shejiná. Gracias a la inmensa humildad de Gilel, nadie podía hacerlo enfadar. El que se abstiene del enojo adquiere el atributo de la humildad y misericordia, y del enojo se deriva la crueldad, como dice la Torá, y mi ira se encenderá, y os mataré a filo de espada. Shemot 22:23. Y vemos que cada vez que la Torá menciona el enojo, Harón Af, también indica cuál será su venganza, y arderá la ira de Dios contra vosotros, y cerrará los cielos. Devarim 11:17. Incluso Moshe tuvo problemas con el enojo. El enojo provoca arrogancia en el hombre, ya que le impide retractarse para admitir la verdad. Dice el sabio, cuando busques la amistad de alguien, hazlo enojar. Si acepta que le digas la verdad, cuando está enojado, sé su amigo, pero si no, déjalo. El enojo induce al error. ¿Quién ha sido más grande que nuestro maestro Moshe? Y sin embargo, en las 3 ocasiones que se enojó, cometió un error, como está escrito, y se enojó contra Elazar y contra Itamar. Vaikra 10:16. Seguido de, ¿por qué no comieron la ofrenda expiatoria en el lugar santo? Vaikra 17, es decir, al no comer la ofrenda, ellos hicieron lo correcto, pues no les era permitido comerla debido a la muerte reciente de sus 2 hermanos, que aún no habían sido sepultados. Sin embargo, el enojo confundió a Moshe por un instante. Rashi sobre el versículo 19. Y escuchad ahora, rebeldes. Bamidbar 20:10. Seguido de, y golpeó la piedra. Bamidbar 11. La golpeó en lugar de hablarle. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército. Bamidbar 31:14. Seguido de, y Elazar el Cojén dijo a los hombres del ejército que regresaban de la guerra, esta es la ley de la Torá. Bamidbar 21. Enseñándonos que Moshe olvidó la ley momentáneamente. Sifri Matot 31:21. Ahora entiende, eso pasó a Moshe Rabeinu, quien fue el padre de los sabios. Entonces,
¿Qué espera a los insensatos cuando se enojan? Por lo mismo nos recomienda Shlomo, no apresures tu espíritu al enojo. Cogelet 7:9. Es tan grave como la idolatría misma. Cuídate mucho de no destruir nada cuando estés enojado, pues nuestros maestros dicen, Shabbat 105b, el que rasga su ropa o desparrama su dinero o rompe sus vasijas por enojo, debes considerarlo como si cometiera idolatría, ya que eso es obra del instinto maligno. Hoy le dice al hombre, haz esto, y mañana le dice, adora ídolos, y éste acaba cediendo. A eso se refiere el versículo, no habrá en ti Dios ajeno. Teilín 81:10. ¿Cuál es el Dios ajeno en el cuerpo del hombre? El instinto maligno. Nota cómo cobra fuerza el instinto maligno en el hombre en sus momentos de enojo. Las clases del temperamento. Dijo Rabí en Pirkei Avot 5:11. Son 4 las clases de temperamento: el que se enoja con facilidad y se contenta con facilidad. La pérdida se compensa con la ganancia. El que se enoja difícilmente y se contenta difícilmente. La ganancia se anula con la pérdida. El que se enoja con facilidad y se contenta difícilmente. Así es el temperamento del malvado. El que difícilmente se enoja y se contenta con facilidad es el atributo del hombre piadoso. Ahora bien, estas 4 clases de temperamento se mencionan respecto al justo que se enoja con la gente buena o por lo relacionado con este mundo. Sin embargo, cuando alguien difícilmente se enoja contra el que transgrede y se reconcilia con él fácilmente, tal persona sufre de un atributo malo, pues se permite congraciar con el malvado. Y si es así, entonces, con mayor razón, cuando se enoja con facilidad contra los justos y difícilmente contra los malvados, o cuando se contenta fácilmente con el malvado y difícilmente con el justo, tal persona demuestra ser totalmente malvada. Es indispensable enojarse con medida, si le es necesario. Aunque el enojo es un atributo sumamente malo, de todas formas el hombre debe de adoptar un poco de él bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando es necesario reprender al malvado o infundir temor en el hogar, o implantar el respeto entre los alumnos. Pero cuando alguien se enoja con los transgresores, debe medir su grado de enojo, pues vemos que Moshe Rabenu fue castigado por calificar a las tribus de Reubén y Gad como prole de pecadores. Bamidbar 32:14. Aunque su enojo haya sido en nombre del cielo, todas las acciones del hombre exigen medida. Por lo tanto, debe examinarse la forma de realizar las misbot, tanto en casos de enojo como de calma. Si el hombre padece del atributo del enojo, pero lo domina y se conduce como si no lo sufriera, solo él, dice el versículo. Mejor es el que se tarda en enojarse que el héroe, y el que gobierna su espíritu que el conquistador de una ciudad. Mishle 16:32. Además, retardar el enojo es uno de los 13 atributos que se menciona respecto al bendito Creador. La vida del irritable no es vida. Dijo el sabio, en el que domina el pensamiento, cuando se enoja, notarás que tiene temple y gracia, pero en el que no domina el pensamiento, notarás insensatez.
Y también dice el sabio, aquel cuyo enojo es fuerte y su ira intensa, no es muy diferente de los dementes. Y el que tiene la costumbre de enojarse, su vida no es vida. Pesajín 113b. Y nunca es feliz. Y como nunca es feliz, no acepta lo que transpira con amor y alegría, y tampoco reconoce la rectitud del juicio divino, ni puede servir a Dios con alegría. Guardar silencio cura para el enojo. Cuando la persona se encuentra ayunando o cuando experimenta cualquier tipo de molestia, es más fácil que llegue a enojarse. Por lo tanto, al enojarse en una situación tal, debe tener mucho cuidado de no caer en el enojo. Por otro lado, el silencio calma el enojo, igual que una voz suave. Por eso, si la persona nota que está siendo presa del enojo, debe guardar silencio o hablar con calma, mas no ha de levantar la voz estando enojada, pues de hacerlo su enojo será peor. Por otro lado, si habla con voz baja o calla, entonces también calla el enojo. Asimismo, es importante no mirar directamente a la cara a quien está enojado cuando se hable con él. Hay que hacerlo sin que las miradas se crucen. De ese modo se ahuyenta el enojo. Es mejor ser indiferente que dejar escapar un poquito de ese enojo. Has de saber que la madurez del intelecto del hombre consiste en tener dominio de sí al estar enojado, como está escrito. La inteligencia del hombre es el retardo de su enojo. Mishle 19:11. El enojo tiende mucho hacia el orgullo, y el que se enoja no se salva del orgullo, cuyos males ya conoces. Es necesario que el hombre se mantenga lejos del enojo, aunque la situación lo justifique. La persona debe controlarse e impedirlo. Esta es la conducta que debe seguir desde un principio el hombre que llega a enojarse. Cuando piense que va a ocurrirle, es importante que no se vuelva sensible. Aunque lo hayan golpeado e insultado, no debe contestar, ni enojarse, ni sentirse. He aquí algo que es muy claro. Al que se ofenda con facilidad le resultará menos complicado mostrar indiferencia para poder guardar silencio y abstenerse de reaccionar, algo que le dará mejor resultado que tratar de sacar, aunque sea un poquito de su enojo, porque es algo que no puede hacer la persona que se enoja con rapidez. Si se permite sacar un poco de enojo, acabará totalmente enojado. Por otro lado, el que no desea caer presa del enojo, pero al mismo tiempo quiere infundir temor entre los de su hogar, o si se trata de un líder comunitario que desea manifestar enojo contra la comunidad para hacerla retornar al buen camino, ¿qué debe hacer? Tal persona debe mostrarse ante ellos como si estuviera enojada, para reprenderlos, pero debe mantener su mente tranquila y bajo dominio, como si solo estuviera fingiendo que está enojada, sin sentir realmente ningún enojo. Y cuando muestre enojo en su hogar, debe ser muy precavida de no hacerlo en presencia de invitados pobres, pues sentirán que su enojo es por ellos. Por lo tanto, debe dar la impresión de estar alegre en su presencia. El camino de los justos. Los sabios ordenaron que la persona se aparte del enojo hasta que se acostumbre a no ser sensible ni siquiera con las cosas que más lo hacían enojar, hasta acabar por completo con el enojo del corazón.
Así es el buen camino y el camino de los justos. Shabbat 88b. Se ofenden, mas no ofenden. Escuchan cuando los agreden, mas no responden. Actúan con amor y se alegran por sus sufrimientos. Sobre ellos dice el versículo: mas los que lo aman son como el sol cuando sale con todo su esplendor. Shoftim 5:31. Amigos, hasta aquí esta maravillosa lectura. Hay que aprender a no enojarse y poner el esfuerzo para no ser irascible. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande bendición, Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que ilumine la luz de la Torá a sus hogares hoy y siempre. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.